Radiocirugía y radionucleidos es otra aplicación de las radiaciones ionizantes. En este caso, este tipo de tratamiento se le da en una sola fracción toda la dosis. Recordemos que para casos convencionales se da en múltiples fracciones, o sea, 30, 40 sesiones dependiendo del caso. ¿Quiénes participan aquí? Es el médico radioterapeuta, el médico cirujano, el físico médico, el tecnólogo médico y la enfermera y algunos otros profesionales que pueden participar también. La radiocirugía se trata sobre todo para lesiones muy pequeñas. Vamos a hablar aquí para casos craneales. Aquí se hace en el acelerador, se coloca unos accesorios. Ahora, estas pueden ser usando conos, como vemos aquí en la foto, o pueden ser usando con unas micromultiláminas. Antiguamente, cuando el paciente tenía múltiples focos o digamos casos de múltiples tumores, se le daba el tratamiento de holocraneal. Pero hoy la tendencia es, como vemos aquí, si el paciente tiene múltiples lesiones, vemos esos puntitos blancos, que es algo denso, el tratamiento es darle lesión por lesión. Con esto se consigue a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Para eso se necesita comenzar por un buen control de calidad e implementación de la técnica. Tenemos que hacer una serie de medidas. Ahí vemos un detector o una cámara de ionización que es colocado dentro de un simulador de cabeza. Este control de calidad nos va a permitir que pongamos en práctica la técnica tanto en el acelerador lineal como en el programa de tratamiento que va a ser el cálculo de la dosis que vamos a dar al paciente. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, hay muchos casos que se trabaja aquí para casos de tumores, meningiomas, casos de malformaciones arteriovenosas. Radiocirugía se usa también hoy para casos de temblores y aplicaciones para casos de depresión, ¿no? Que son las radiocirugías funcionales. ¿Qué necesitamos? Imágenes de resonancia magnética, sobre todo para lesiones blandas. Recordemos que los casos de tomografía son para lesiones, digamos que más densas. ¿Okay? Entonces tomamos una resonancia magnética, luego se coloca el marco estereotáctico, aunque ahora ya la tendencia también es a usar las máscaras, o sea, son unas máscaras fijadoras para que el paciente no se mueva. Entonces luego hacemos la toma de las imágenes tomográficas. Aquí está, en cortes, sobre todo en cortes axiales. Aquí estamos colocando el marco estereotáctico, estamos colocando al paciente con el marco en un equipo de tomografía. Tiene que estar totalmente alineado, totalmente localizado para luego hacer la toma de imágenes. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es comenzar a ver si está todo alineado, ¿ok? Una vez que esté alineado, saber que estos puntos de referencia estén dentro de las imágenes, lo que nosotros vamos a llamar como fiduciales, ¿ok? En el caso de que es un caso, por ejemplo, de malformación arteriovenosa, de sangrado, se necesita hacer las imágenes de angiografía. Entonces aquí está el paciente, aquí está el tubo de rayos X, aquí están los detectores y aquí está el paciente, en el cual vamos a hacer las imágenes para saber los tipos, aquí está el bebé, para poder identificar dónde se encuentra el nido o el sangrado, ¿no? Luego se hace una secuencia de imágenes, como vemos aquí, se hace una secuencia de imágenes y luego se seleccionan las más apropiadas, una en anterior y otra en lateral. Posteriormente lo que se hace es hacer fusiones de imágenes, es decir, se unen las funciones, estas son imágenes en tomografía y estas son imágenes en resonancia magnética. Miren la diferencia entre una y otra, por eso que son complementarias. Se fusiona, se comienza a colocar uno sobre otro. Siempre se usan las imágenes de tomografía por tener menos distorsión como referencia. Sobre esa se colocan las imágenes de resonancia. Y se está fusionando de forma automática, ¿no? Ya los programas tienen un software especializado para hacer este tipo de fusiones. Luego se hace todo el proceso de la planificación. Esto es una labor muy importante realizada por el físico médico y quien demarca la tumoración es el neurocirujano. Quien va a delimitar la dosis que se va a dar al paciente es el médico radiooncólogo. ¿Okay? O sea, es un equipo multidisciplinar para poder definir cuál va a ser la lesión y cómo es que va a ingresar los haces de tratamiento. Aquí están viendo los haces tipo arcos, ¿no? El paciente podría tener 2 lesiones, 3 lesiones, múltiples lesiones. Aquí tenemos una con 3 lesiones y estamos haciendo la planificación. Aquí ya estamos dando el tratamiento. El paciente es colocado en la camilla,
se hace la localización, aquí estamos haciendo la localización del paciente para luego dar los tiempos de tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está trabajando con 7 arcos con un tiempo en unidades de monitor, ¿no? Finalmente se hace el tratamiento y luego se hace el retiro del marco, y el tratamiento es totalmente ambulatorio. Se ha trabajado mucho para casos de meningioma, ¿no? Se hacen los controles cada año al paciente para luego ver que la enfermedad, en este caso meningioma, por ejemplo, ha tenido buena respuesta a las radiaciones ionizantes, ¿okay? El famoso seguimiento. Vamos a ver aquí otro tipo de tratamiento que es similar a radiocirugía, pero ya no es usando un acelerador lineal, sino un equipo que tiene fuentes de cobalto 60. Gamma Knife, también conocido como radiocirugía estereotáctica, es un tipo de tratamiento por radiación que se utiliza frecuentemente para tumores cerebrales. También puede utilizarse para otras afecciones de la cabeza. Gamma Knife es un procedimiento quirúrgico no invasivo que no requiere incisiones, cortes a través de la piel. En su lugar, una máquina se enfoca y envía con precisión alrededor de 200 haces de radiación a un área objetivo dentro de la cabeza. La radiación solo mata las células anormales, sin afectar el tejido normal que se encuentra alrededor de ellas. Gamma Knife se utiliza para tratar tumores cerebrales pequeños, malformaciones en los vasos sanguíneos y afecciones nerviosas que son difíciles de alcanzar o demasiado riesgosas para tratar con otros métodos. El armazón craneal de Gamma Knife tiene 4 clavos o tornillos. Después de adormecer el cuero cabelludo, el médico adhiere el armazón craneal con los tornillos. El armazón evita el movimiento de la cabeza y ayuda a guiar los haces de radiación. Con el armazón craneal en su lugar, se realiza un estudio por imágenes como IRM o TC para determinar el tamaño, la forma y la ubicación exactos del objetivo que debe tratarse. El equipo de tratamiento utiliza los estudios por imágenes y un software avanzado para crear un plan de tratamiento. Luego, el paciente se acuesta en la camilla de Gamma Knife. Se coloca un casco de radiación sobre el armazón craneal. El casco contiene agujeros que solo permiten el paso de la radiación programada del plan de tratamiento. Con el casco en su lugar, se desliza la camilla hacia la unidad de radiación. Este procedimiento es silencioso e indoloro. Demora entre unos minutos y 1 hora o más, según el tamaño y la forma del área de tratamiento. Los efectos sobre el tumor ocurren durante un periodo de tiempo después del procedimiento. Para obtener más información, consulte a su médico. Muy bien, esta es una forma de tratamiento, como decíamos, usando justamente fuentes de radiación que sea cobalto 60. Se colocan múltiples fuentes ahí en el casco y luego se activan las fuentes dependiendo hacia dónde queremos direccionar. Cada una de estas formas de tratamiento, ya sea usando aceleradores lineales o usando estos equipos, usando el cobalto 60, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ok? Sobre todo las aplicaciones de radiocirugía. También el uso de los radionucleidos, que son los llamados radiofármacos. Recordemos que Marie Curie, en conjunto con el esposo, descubren el radio, ¿no? Es radiactividad natural, junto con el apoyo de Becquerel también, y que luego más adelante justamente los hijos comienzan a trabajar con la radiactividad artificial. Como ya decíamos, ¿no? Es un elemento al cual se bombardea, que puede ser, por ejemplo, con neutrones, para convertirlos en algo activo. Entonces, un radiofármaco es un medicamento radioactivo que se compone básicamente de 2 elementos. Es un isótopo radioactivo y una molécula transportadora. Es decir, es un radioisótopo que al estar en el interior del cuerpo va a comenzar a buscar algo en particular, sobre todo grandes cantidades de azúcares. Entonces, esto se emplea sobre todo para poder encontrar tumoraciones, como son casos de metástasis, por ejemplo.
Puede usarse para diagnosticar algunas enfermedades o en algunos casos para tratamiento. Puede ayudar en la visualización de la anatomía de un órgano o de un sistema, así como evaluar el comportamiento fisiológico a niveles de tejido, analizar el metabolismo en el comportamiento bioquímico, determinar cuantitativamente sus parámetros farmacocinéticos. Entonces, esto es tan importante porque cada vez se está avanzando más con el uso de muchos radiofármacos para diagnóstico, ¿no? Y así poder definir exactamente qué protocolo se va a aplicar. Se usan múltiples fuentes, desde el cobalto 60, el arsénico, sobre todo, por ejemplo, en el caso del yodo 131, que se usa mucho para terapias médicas como un tratamiento o también para casos de diagnóstico, ¿no? Posee un uso general para el tratamiento, por ejemplo, del hipertiroidismo. Entonces, aquí cuando al paciente van a darle de beber o van a inyectarle un radiofármaco, pasa por una cámara gamma, ¿no? Esta es una gamma cámara, que es un equipo en el cual el paciente va a ser escaneado y luego aquí se van a reconstruir las imágenes. Esto es un gran avance porque va a permitir buscar, el radiofármaco va a buscar por todo el cuerpo donde están localizadas las células cancerígenas. Y así, por ejemplo, los diferentes especialistas van a saber qué tipo de tratamiento se le va a dar. Quimioterapia, radioterapia, algún tipo de cirugía o algún tratamiento complementario. Entonces, hoy estamos trabajando de la mano los obtenidos con imágenes en rayos X, que ya lo hemos visto en clase, los obtenidos con los rayos X en 2 dimensiones o los obtenidos en 3 dimensiones usando los famosos tomógrafos o el caso de las resonancias magnéticas. Hemos visto aquí, por ejemplo, fusiones, ¿no? Esta es una tomografía y aquí es una resonancia. Aquí sobre todo se ven más tejidos que son sólidos, aquí tejidos que son más blandos. Se fusionan las imágenes y ahora ya conseguimos fusionar, por ejemplo, con las imágenes obtenidas por los radiofármacos. Esto es muy estudiado para el caso, por ejemplo, en medicina nuclear. Entonces, todos estos avances han permitido que vayamos de la mano con todo lo aprendido en el curso, ¿no? Esta última parte, que ya es para cerrar el curso, es el uso de las radiaciones ionizantes. Recuerden, ¿por qué ionizantes? Porque va a provocar un ion a nivel en la etapa física, que es la primera etapa, en un tiempo muy cortito de 10 a la menos 18 segundos. ¿Okay? Vamos a ver aquí un pequeño video acerca de las aplicaciones de medicina nuclear. La medicina nuclear es la especialidad que logra visualizar los procesos funcionales, la fisiopatología de la enfermedad, y gracias a poder ver esos procesos moleculares, lo que está pasando en la célula, lo podemos utilizar para hacer diagnóstico por imagen y además lo utilizamos para hacer terapias de ciertas patologías esencialmente oncológicas. Se caracteriza por inyectar al paciente un poquito de radiación, la justa para obtener una imagen de calidad, con un trazador que le va a trazar la ruta a esa radiación al órgano o al proceso funcional que queremos ver. Está indicada o tiene intervención tanto en patología oncológica como patología benigna. En la modalidad de terapia se va a anclar, gracias a este trazador que traza la ruta, a las células tumorales. De ahí va a hacer como una radioterapia localizada. Va a irradiar las células que le rodean y por lo tanto va a ir destruyendo el tumor, irradiando un mínimo a terceras personas. En función del radiotrazador que hayamos inyectado, el paciente espera entre 10 minutos, puede ser en algunos casos, 1 hora en el caso del PET-CT y puede llegar a esperar 3 horas en el caso de un cintigrama óseo. Una vez que el radiotrazador se ha distribuido y está en los lugares que nos interesa visualizar, se hace la imagen y de ahí el paciente es perfectamente ambulatorio. La radiación se elimina sobre todo por la orina. Entonces, muchas veces cuando el paciente sale del servicio de medicina nuclear ya no le queda prácticamente nada en el cuerpo. Antes de inyectar al paciente, nosotros nos queremos asegurar que esa marcación cumple con todos los requerimientos necesarios para tener una buena imagen. Por lo tanto, nosotros hemos instaurado un sistema, ¿cierto?, de control de calidad para proteger tanto a los pacientes como a los
público, digamos, a los acompañantes, como sobre todo al personal. El control de calidad en radiofarmacia es fundamental debido a que vamos a garantizar la correcta marcación del radiotrasador. Con los controles de calidad le garantizamos a los pacientes de que todos nuestros productos están libres de pirógenos, quiere decir que son aquellos agentes que pueden producir fiebre en el paciente. Y adicionalmente garantizamos lo que son las buenas prácticas de manufactura, siempre dirigidos a cumplir los estándares internacionales. El Centro de Medicina Nuclear de FALP cuenta con la tecnología de última generación, pero sobre todo con un equipo multidisciplinar altamente especializado y altamente cualificado, cuyo máximo objetivo es mantenernos como referentes y líderes en diagnóstico y tratamiento oncológico en Latinoamérica. Bien, vemos qué tan importante, ¿no?, es este tipo de tratamiento y muy complementario con todo lo que hemos visto. Ok, chicos, con esto damos por finalizados la clase y tenemos el examen la siguiente clase.